Williams, presente. Congresista Jenny López Morales. López Morales, presente. Congresista López, presente. Congresista Jorge Montoya Manrique. Presente. Congresista Montoya, presente. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. Presente. Congresista Azurín, presente. Congresista Roberto Quiabara León. Presente. Congresista Quiabara, presente. Señor presidente, el congresista Luis Cordero Yontay ha puesto en la plataforma que tiene problemas con el audio, que se considere su asistencia. Bien, de acuerdo, señora. Congresista Luis Cordero, presente. Congresista José Cueto Acerbi. Presente. Congresista Cueto, presente. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Alex Flores Ramírez. Presente. Congresista Flores, presente. Congresista Américo Gonza Castillo. Presente. Congresista Gonza, presente. Congresista Carmen Juárez Gallegos. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Congresista Pedro Martínez Talavera. Presente. Congresista Martínez, presente. Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas. Congresista Montalvo. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Lucinda Vázquez Vela. Congresistas accesitarios. Congresista Rosángela Barbarán Reyes. Congresista Ernesto Bustamante Donaire. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Valdemar Cerrón Rojas. Congresista María Pilar Cordero Yontay. Congresista Hernando Guerra García Campos. Congresista Mari Infantes Castañeda. Congresista Alejandro Muñante Barrios. Congresista Edgar Raimundo Mercado. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. Congresista Jorge Ceballos Aponte. Congresista Óscar Sea Choquechambi. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas titulares que no han contestado asistencia. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Carmen Juárez Gallegos. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Señor presidente, el congresista Montalvo se encuentra en la plataforma. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Lucinda Vázquez Vela. Señor presidente, contamos con 10 congresistas presentes, ninguna licencia, contamos con el quórum reglamentario. Bien, han registrado asistencia 10 señores parlamentarios y no se cuenta con la licencia de ningún congresista, con el quórum reglamentario, siendo las 10:17 del jueves 3 de marzo del 2022, damos por inicio a la 10ª sección extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. Antes de iniciar nuestra sesión, señores congresistas, quiero expresar a nombre de la Comisión de Defensa nuestras condolencias al señor congresista Pedro Edwin Martínez Talavera por el fallecimiento de su señora madre, la señora Paulina Talavera de Martínez. Estamos con usted, congresista, en estos momentos difíciles. Vamos a pasar a la orden del día. El día de hoy, congresistas, vamos a hacer las exposiciones de los proyectos de ley que se están presentando. No hay debate. La mecánica que estamos utilizando es se presentan los proyectos de ley y luego de una semana o dos ya se hace el debate. Va a ser más o menos con el mismo contenido que presenta el congresista.
Entonces, hoy es presentación del proyecto y la semana siguiente o la subsiguiente ya es el debate. Quien iniciaba la invitación es la congresista Rocío Torres Salinas. Tiene un proyecto de ley, el número 477-2021, pero por razones que ustedes conocen, ella ha viajado a Yurimaguas por el problema del secuestro a su señora madre. Entonces vamos a pasar a la segunda invitación. La segunda invitación está para que exponga su proyecto de ley. La tiene el congresista Roberto Quiabra León para que exponga su proyecto de ley número 1079-2021-CR. Ley que modifica el artículo número 4, numeral 4.3 del decreto legislativo número 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Señor congresista Quiabra León, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Agradecería autorizar compartir las transparencias que van a sustentar mi exposición. Gracias. Bien, congresista, señora secretaria, adelante. Congresista Montalvo, sí lo tenemos en cuenta para su asistencia. Continúe, señora secretaria, con la exposición. Ya está, congresista, puede usted proceder. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que se propone tiene relación con el decreto legislativo 1095 que establece la regla de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional. En concreto, se trata de un proyecto modificatorio del numeral 4.3 del artículo 4 de este decreto legislativo, artículo 4 que trata sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad dentro del territorio nacional. Por constitución política, las Fuerzas Armadas, según el artículo 165, además de su misión principal, está la de asumir el control del orden interno de conformidad con el artículo 137. En el artículo 171 se señala que las Fuerzas Armadas, al igual que la policía, participan en el desarrollo económico y social y en la defensa civil de acuerdo a ley. En el capítulo 7 de nuestra Constitución, que trata sobre el régimen de excepción, en el artículo 137 se señala que los estados de excepción se contemplan dos: estado de emergencia y estado de sitio. En cuanto al estado de emergencia, se da en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida y la nación. El plazo no excede los 60 días y su prórroga requiere nuevo decreto. Lo que es importante para lo que se propone es que en este artículo se señala que en estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Los decretos legislativos de los institutos, el artículo 3 de cada uno de ellos, que tiene relación con el ámbito de competencia del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, señala que intervienen y participan en el control del orden interno de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política que acabo de señalar, artículo 137. El decreto legislativo 1095, que se dio en el año 2010, establece la regla de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. El artículo 4, que habla sobre la finalidad de su intervención en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad. ¿Cuáles son esas finalidades? 3. El numeral 4.1 dice: hacer frente a un grupo hostil, conducir operaciones militares, previa declaración del estado de emergencia cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. Grupo hostil, operaciones militares, declaración del estado de emergencia, asumir el control del orden interno. En el numeral 4.2 dice: proporcionar apoyo a la policía, previa declaración del estado de emergencia, para restablecer el orden interno ante otras situaciones de violencia. Y en el numeral 4.3, prestar apoyo a la policía en caso de drogas, terrorismo
protección a las instalaciones estratégicas y otros cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno. En el artículo 3 del decreto legislativo 1095 hay unos términos que es conveniente recordar o conocer. Se habla de las operaciones militares como actividades que realizan las Fuerzas Armadas para enfrentar la capacidad armada de grupos hostiles en el marco del derecho internacional humanitario. ¿Qué es un grupo hostil? Un grupo de individuos en el territorio que reúne 3 condiciones: mínimamente organizado, con capacidad de decisión de enfrentar al Estado de forma prolongada con armas y participar en las hostilidades o colaborar en su realización. Acciones militares, que es un término diferente al de operaciones militares, son acciones que realizan las Fuerzas Armadas en acciones enfocadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno. Y también habla de otras situaciones de violencia referida a actos de violencia como disturbios interiores, como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que perturban el orden interno, pero no constituyen un escenario de enfrentamiento armado contra grupos hostiles. Veamos lo que está sucediendo en nuestro país con relación a la participación de las Fuerzas Armadas al interior del territorio. Desde el año 2008, es decir, ya tenemos bastante tiempo, las Fuerzas Armadas vienen participando en el BRAE, y ahí ustedes pueden ver la última prórroga del estado de emergencia, y señala bien claro: disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en estado de emergencia. La policía apoya a las Fuerzas Armadas para el logro de dicho objetivo en las zonas declaradas en estado de emergencia. Como ven ustedes, tiene relación con el numeral 4.3 del decreto legislativo que habla sobre la participación de las Fuerzas Armadas en caso de narcotráfico o terrorismo. Todos conocemos que ya desde el año 2018 viene participando las Fuerzas Armadas en Madre de Dios en la lucha contra la minería ilegal. Igualmente se acaba de prorrogar el estado de emergencia y dentro de esa prórroga se señala que la policía del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta nueva violencia también tiene relación con el numeral 4.3 que estamos viendo nosotros hoy día. Como ustedes saben, se decretó la emergencia sanitaria nacional, se declaró estado de emergencia el 15 de marzo por consecuencia del COVID. Al declararse el estado de emergencia se dieron una serie de disposiciones y el gobierno determinó de que las Fuerzas Armadas en esta declaratoria de estado de emergencia participaran en el cumplimiento de algunas restricciones de acuerdo a lo que dice el decreto legislativo 1095. Y lo que pueden ustedes observar que el mismo día que se declara en estado de emergencia por COVID, se publica oficialmente en el peruano el decreto supremo 003 que establece el reglamento de esta ley. Es decir, después de 10 años recién se dio el reglamento. Algunos aspectos que quiero que tengan en cuenta. El artículo 137 de la Constitución señala que en estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente. Las Fuerzas Armadas en su participación al interior del territorio solo debe ser temporal y por razones de extrema emergencia o necesidad. Se está convirtiendo en una rutina, en algo permanente. El decreto supremo 003, que es el reglamento de esta ley, señala en el artículo 25 que el personal militar debe contar con equipo y armamento para acciones militares que le permitan hacer el uso diferenciado de la fuerza. Hemos visto nosotros operaciones militares y acciones militares. Son dos formas de empleo de las Fuerzas Armadas al interior del territorio que requieren de un uso diferenciado de la fuerza con equipamiento y armamento diferente. Que la capacidad de nuestra policía sea sobrepasada en el control del orden interno, que es su misión constitucional, es una deficiencia institucional que no debe ser cubierta con las Fuerzas Armadas, sino con el incremento de las capacidades de la Policía Nacional.
La autorización de la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas que realiza la policía en los casos establecidos en el artículo 4, numeral 4.3, debe darse previa declaración del estado de emergencia cuando la capacidad operativa de la policía haya sido sobrepasada en el control del orden interno. Por las consideraciones que les he expuesto, se propone incorporar en el artículo 4, numeral 4.3, que la intervención de las Fuerzas Armadas sea previa declaración de estado de emergencia y también incluir ya la lucha contra la minería ilegal. Ustedes pueden observar el texto original y la propuesta que le planteamos a ustedes a modificar. En el 4.3 se agregaría lo que significa previa declaración del estado de emergencia, como se viene haciendo, porque han visto ustedes que en el BRAE para cuestiones de droga y terrorismo se declara en estado de emergencia, ya lo tenemos del año 2008, y también agregar en los casos establecidos lo que es minería ilegal. El decreto legislativo en el artículo 4, en el numeral 4.3, quedaría de la siguiente manera: prestar apoyo a la policía previa declaración del estado de emergencia en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal y protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos esenciales, y en los demás casos constitucionalmente injustificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Bien, gracias, señor congresista. Bien, a continuación, quien habla va a exponer el proyecto de ley número 1039, partido 2021 CR, ley que crea la franja de frontera. El sistema de vigilancia fronterizo otorga facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra delitos fronterizos y ambientales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Señores, haré una breve exposición, como les cité al inicio. La razón de estas exposiciones es para que todos los congresistas estén mejor enterados de la propuesta que está haciendo uno de nosotros, de tal forma que luego el debate se hace un poco más fácil. Bien, este proyecto de ley tiene por objeto crear una franja de fronteras en el perímetro de nuestro territorio. Lo va cambiando. Siguiente. Siguiente. Bien, el artículo 1 de este proyecto que crea la franja de frontera la declara de interés nacional y otorga facultades al Comando Conjunto del Perú para actuar contra delitos fronterizos o transfronterizos y así también como delitos ambientales. En el artículo número 1, el objeto de la presente ley consiste en encomendar al Comando Conjunto del Perú complementar a la Policía Nacional en la zona de frontera para la actuación contra delitos fronterizos, transfronterizos y también ambientales. Asimismo, en el artículo número 4, franja de frontera, establece como franja de frontera un espacio de territorio nacional de 50 kilómetros. O sea, lo que la Fuerza Armada haría es realizaría una actitud subsidiaria a las organizaciones del Estado que en la actualidad tienen responsabilidad en el perímetro de nuestro territorio. Esto es consecuente con la agenda con una agenda que se realizó en CONADIF en marzo de 2018, donde se establecía que se debe definir una frontera de 50 kilómetros y en el número 4, como ven ustedes también, se necesita crear un marco legal para el accionar de las Fuerzas Armadas contra los ilícitos en la franja de frontera. Siguiente. 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 Bien,
El artículo número 9 está relacionado con el uso de las armas. Yo voy a leer solamente las partes que son no importantes. El resto está complementado ya con la parte del texto. Busca ampliar la aplicación del Decreto Supremo 1095 en la franja de fronteras en un estado de derecho. Este es un asunto que definitivamente en la Comisión de Defensa tendremos que verlo con más detenimiento por el contenido del artículo 10 del Decreto Supremo 1095. En el artículo 10, en su reglamentación, el Ministerio de Defensa en un plazo de 75 días deberá determinar la reglamentación de este funcionamiento. La siguiente. Perdón, congresistas. Bien, estamos solucionando un problema técnico. El proyecto permitirá al Comando Conjunto afrontar nuevos desafíos. El concepto de fronteras está vinculado directamente a lo que es responsabilidades del Estado y guardan relación con la seguridad y la defensa nacional. Y permite también que el Comando Conjunto asuma un rol subsidiario, como les cité hace un momento atrás. La siguiente. La protección de la franja de fronteras es de interés nacional. La presencia militar como facultad, es necesario que se tenga la presencia de las Fuerzas Armadas y que tengan facultades especiales para poder realizar la tarea. Un asunto que es bien importante, señores congresistas, es que el 80% de nuestras fronteras el 80% de las fronteras nacionales son de muy poca densidad poblacional. El Estado tendría con este proyecto de ley mejores posibilidades para afrontar el antiguo desafío de preservarla y desarrollarla. La siguiente. Bien, en la proyección que ustedes tienen al frente, pueden revisarla, por cuestiones de tiempo no voy a detenerme. Tenemos 7.073 kilómetros de frontera que necesitan ser resguardadas de diferentes formas y en relación a las capacidades y competencias que tenga cada una de las instituciones que guardan responsabilidad en este tema. Lo que llegaría a ser la Fuerza Armada, como les dije hace un momento atrás, es complementar esta tarea con todos los que se encuentran, tienen responsabilidad en el lugar. La mayor parte de nuestras fronteras, el 62%, está en territorio de carácter selvático. La siguiente. Bien, en la proyección que tienen al frente, nos va a permitir desarrollar el SISFROM, es el sistema de fronteras. Las fotografías o gráficos que ven al frente no son no vienen a ser, no es material ni equipo que debería comprar las Fuerzas Armadas o el Estado. Eso ya existe de alguna forma, en algunos lugares en el 100% y en otros en un 70, 80%. O sea, es complementar esto y complementarse entre sí. Luego les mostraré también lo que concierne a presupuesto. La siguiente. Bien, en las fronteras existen actividades ilícitas, hay delitos transfronterizos que son conocidos aquí en Lima y en muchos lugares, pero quienes habitan las fronteras los conocen mucho más que nosotros mismos. Con el Ecuador lo que nos crea problemas considerables
es el tráfico de combustibles, asimismo como el tráfico de minerales, oro. También hay ilícitos de tipo y contrabandos. Con Colombia, obviamente, lo más importante es aquello que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, las FARC, las GOAR, y también el ELN que se introduce en nuestro territorio. Hay tráfico de personas, de armas, de madera. Es todo un problema y al respecto también se está trabajando en la comisión un proyecto de ley relacionado con la frontera perú-ecuatoriana sobre el río Putumayo. Con el Brasil, los delitos están relacionados básicamente con el tráfico de personas, de armas y tráfico ilícito de drogas, porque la droga se acopia a lo largo del Putumayo y termina en el triángulo que une Colombia, Perú y Brasil, y de ahí sale hacia Europa. Con Bolivia tenemos el problema del oro, así como con Ecuador, también el contrabando y tráfico ilícito de drogas. Con Chile básicamente es tráfico ilícito de drogas, personas y también minerales. Siguiente, por favor. Bien. Entre Colombia, los delitos mayores están entre Colombia, Perú y Ecuador. Básicamente por el tráfico de oro, tráfico de oro, madera, drogas, personas. Ahí intervienen las GOAR, que son grupos armados, que se encargan del sembrado, promueven, hacen que crezca el problema de la droga. Luego el ELN está dedicado básicamente al traslado de la droga a lo largo del río Putumayo, aguas abajo, hacia el Amazonas. Y los disidentes o los que quedan de las FARC complementan ambas tareas. La siguiente. Entonces, este es un proyecto de ley que nos protegería las fronteras, sobre todo, porque tendría que complementarse la tarea. En los cuadros que tienen al frente, rápidamente les muestro de izquierda a derecha, no sé si se ve mi cursor, pero ahí están las vías que tenemos, ¿no?, dentro de los 50 kilómetros, las cantidades de kilómetros y el número de vías. Luego también hay un casco urbano que más o menos alberga a 571,000 personas, que no son ni medio millón de habitantes, por eso es que nuestras fronteras están desoladas y no tienen la presencia del Estado, ni hay acciones de desarrollo. Colegios, hay más de 7,000 colegios, centros poblados, los que ven ahí más de 10,000. Los pasos no autorizados y que son identificados por la Policía Nacional están allí con Ecuador, Chile y Bolivia, ustedes lo pueden leer, y existen una serie de dificultades. Nos muestra claramente que nuestras fronteras están abandonadas y eso lo sabemos. Lo que pretende este proyecto de ley, la siguiente, es encontrarle una solución. Hay algunos problemas que yo voy a leerlos rápidamente y que van a permitir que ustedes identifiquen mejor la situación. Hay definitivamente ausencia de las instituciones del Estado, hay altos índices de pobreza y pobreza extrema, déficit de infraestructura, altas tasas de desnutrición, elevados índices de mortalidad, decepción de la población hacia el gobierno, eso es evidente, comunidades nativas que incrementan sus demandas de autonomía, amenazas de penetración geopolítica y presencia de actividades ilícitas. La siguiente, todo esto va minando la consistencia del Estado en el lugar. Bien, yo aquí solamente voy a mostrarles, porque esta es una presentación del proyecto, todo aquello que vincula este proyecto. Este proyecto no está partiendo de nada porque obviamente es grande, entonces se ha acopiado toda la información al respecto y ya existe jurisprudencia en 10 artículos de la Constitución del Perú. 10 artículos de la Constitución favorecen o le permiten o dan pie que este proyecto de ley pueda seguir adelante. Luego también tenemos 19 normas legales ya emitidas y que guardan relación con frontera, desarrollo y delitos transfronterizos. Luego tenemos también 3 objetivos del Acuerdo Nacional que favorecen a esto y 7 políticas de Estado. Bien. La siguiente, ahí ven ustedes en la proyección que acaba de pasar, ahí están los artículos de la Constitución. Solamente les quiero mostrar aquellos que están vinculados con otras normas legales, son las que tienen ustedes al frente. No me voy a detener en eso. La siguiente. Van a ver en esta proyección y en la que está viniendo también estas son políticas del Acuerdo Nacional también que nos vinculan. Posteriormente les haré llegar esta información.
Y como les dije, existe suficiente legalidad para poder, normas ya establecidas para poder llevar adelante este proyecto. No es andar en el vacío. No existe, señores, en la actualidad una norma que regule la actuación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en las zonas que están en estado de derecho y dentro del marco de los derechos humanos. Necesita el Comando Conjunto tener la capacidad de poder participar o conducir acciones más que operaciones en ese lugar. Los delitos transfronterizos y ambientales son importantes y configuran una amenaza para el Estado que debe enfrentarse para proteger a la población. La siguiente en lo que se refiere al costo-beneficio, ¿no? La presente propuesta de ley no implica una demanda en recursos del Tesoro Público. Eso lo voy a mostrar a continuación. Quiero adelantar esta parte, ustedes van a poder ver y luego ya en la parte escrita que les haré llegar, existen numerosas disposiciones del Estado y presupuestos que están ya dispuestos y dentro de los sectores del Estado, de organizaciones también y de oficinas del Estado, destinadas para asuntos de la frontera, las cuales podrían operativizarse mejor, coordinarlas mejor, de tal manera que se puedan ir orientando hacia los lugares críticos. Esa es la idea, de que el Comando Conjunto tenga la posibilidad de coordinar con todas esas dependencias con la finalidad de poder orientar presupuestos para mejorar las capacidades de esta frontera y así tener presencia del Estado, también realizar acciones de desarrollo. Todo esto permitiría, obviamente, tener una franja de frontera que sea más útil. A la siguiente. El Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas tienen, señores, más o menos entre el 0 kilómetros y los 15 kilómetros y hasta un promedio de 60 kilómetros ya dependencias militares que están estacionadas en los lugares más importantes o donde hay poblaciones cerca de la frontera. Con relación al presupuesto, solamente me voy a referir a algunas. El Comando Conjunto ya tiene dentro de su partida presupuestal una que está destinada a vigilancia de fronteras. Los ministerios e instituciones del Estado tienen presupuestos para la intervención en fronteras que podrían trabajar de manera coordinada y sinérgica con el Comando Conjunto. El Ministerio del Ambiente también dispone un presupuesto para combatir las actividades de minería ilegal y otras que afectan al medio ambiente. El asunto, señores congresistas, es que todo esto debe actuarse de forma conjunta y combinada, de tal manera que el Estado tenga mucha más fuerza para poder llegar a esos lugares. Y hay también una ley forestal y de la fauna silvestre, cuyo número se encuentra al frente, ¿no? que establece que dentro de los 50 kilómetros de la frontera, en zonas de emergencia o cualquier otro lugar del territorio, las Fuerzas Armadas pueden actuar en coordinación con las autoridades competentes en la prevención y control de actividades que atentan o contravienen lo dispuesto en la presente ley, lo cual significa que el Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, ya por Constitución o por la política de seguridad nacional, ahora llamada multisectorial y ya no multidimensional, le permite a las Fuerzas Armadas poder tener accesos poder actuar sobre esos ilícitos, la siguiente, que podrían darse o mejorar asuntos de desarrollo. También tenemos que hay un reintegro tributario del impuesto general a las ventas que asciende normalmente a no menos de 200 millones. Por otra parte, también la transferencia en virtud a la exoneración del impuesto general a las ventas que se destinen al consumo de la Amazonía, actualmente asciende a 70 millones y puede tener un incremento al año 29 de 86 millones. La siguiente, yo luego les voy a hacer llegar todos aquellos presupuestos que ya están destinados para el mejoramiento de la frontera. La siguiente. Bien, entonces, todos estos recursos podrían ser, como les dije antes, destinados de manera coordinada con una autoridad que se encargue reitero, no redundando, coordinar su mejor empleo. Los beneficios, voy a permitirme leer solamente algunos por cuestión de tiempo.
permite al Estado dar una respuesta integral ante las amenazas de naturaleza diversa, complementa la labor de la Policía Nacional, logra un efecto disuasivo contra organizaciones criminales, genera las condiciones de desarrollo e inclusión social, protege a la población, reduce el impacto negativo de la economía ilegal, ayuda al desarrollo socioeconómico del país, genera núcleos de desarrollo e integración. Esa es la visión de este proyecto de ley, que con el tiempo se vayan creando núcleos de desarrollo que son las ciudades más importantes cerca de la frontera, a las cuales se pueda llegar con presencia del Estado, acciones de desarrollo y seguridad, y que desde ese lugar se irradie desarrollo y organizaciones del Estado que puedan alcanzar a la población. Mantiene y permite obviamente mantener la soberanía, contribuye a la protección del medio ambiente. La siguiente son algunas de los beneficios. En realidad tenemos otro tanto semejante de beneficios, ¿no? Y por último, esto ya lo hemos conseguido también, ¿no? Más bien dicho, hemos obtenido información de otros lugares, por ejemplo, Brasil y Uruguay. Esto lo vienen haciendo hace bastante tiempo, y he subrayado que en Brasil se ha otorgado al ejército, por intermedio de la ley complementaria número 17 de junio de 99, la posibilidad de que pueda actuar en su territorio amazónico, que tiene características que lo diferencian del resto del país. De igual forma, Uruguay desde el año 2018 aprobó una ley que le otorga facultades a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de vigilancia en los 20 kilómetros. O sea, en ambos países las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad. La siguiente. Bien, entonces lo que pretende este proyecto de ley es crear fronteras vivas donde exista desarrollo, presencia del Estado y seguridad, que se combata a los delitos transfronterizos, que ayude al desarrollo de la población y que integre en los esfuerzos que ya existen en el Estado. Esto bajo el control, ¿no?, y la supervisión sin ninguna autoridad que no sea la de coordinar por parte del Comando Conjunto dentro de un área de 50 kilómetros. Eso es todo, señores congresistas. Voy a continuar con la sesión. Luego me voy a permitir también hacerles llegar... quiero poner en vuestro conocimiento que se encuentra con nosotros el congresista Alizar Saburo y la congresista Carmen Juárez Gallegos. Le damos la bienvenida. A continuación voy a proceder a exponer otro proyecto de ley, ¿no? Que está relacionado con la Secretaría de Defensa Nacional. Para este proyecto de ley es el número 1277, partido 2021 CR, ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, a la presidencia del Consejo de Ministros, modificando el artículo número 2 del Decreto Supremo 061-2026 PCM, que aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción y función de instancias de la presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. Bien, señores congresistas, lo que queremos hacer, ¿no?, con respecto a esto es conseguir que la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, cuyas siglas son SEDENA, responsable solamente de las actividades no militares, vuelva al lugar donde estuvo cuando fue creada, o sea, en la presidencia del Consejo de Ministros. En razón a que desde ese lugar podría cumplir mejores las tareas que tiene. Yo en el transcurso de esta exposición les voy a mostrar cómo ha ido saliendo de ahí y se ha colocado en un lugar que no corresponde. Quienes somos de la Fuerza Armada conocemos que el valor de esta secretaría, y reitero, no es una organización militar, es una organización casualmente no militar. Ve asuntos de carácter no militar, y los asuntos de carácter no militar no se ven dentro del Ministerio de Defensa.
La Secretaría en estos momentos se encuentra dentro del Ministerio de Defensa y no debe estar ahí, debe estar en otro lugar, que es la PCM. Al estar en la PCM estaría mejor empoderada y podría cumplir una tarea que es muy importante y que brevemente se las voy a hacer conocer. Muy bien, el artículo número 1 o el objeto de la ley es la adscripción de la SEDENA. A partir de este momento diré SEDENA, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, y con el fin de fortalecer este sistema, adscribirlo a la PCM con la finalidad de fortalecer el sistema. En su artículo número 2, adscripción de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué es lo que les relaté brevemente? La siguiente, por favor. Bien, esa es la intención. Ustedes en esta proyección, en el artículo 3, lo que pretende el proyecto de ley es dejar sin efecto el literal C, que luego se lo voy a mostrar en un tamaño mayor, el artículo número 2, el literal C del artículo número 2, y que dice, está en la flecha roja, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional en el Ministerio de Defensa. Voy a repetir, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional en el Ministerio de Defensa, o sea, en este lugar se encuentra en estos momentos. La siguiente, por favor. Y es lo que se muestra en la proyección que viene al frente. Como ustedes ven, la fórmula legal ya dejaría el literal C, o sea, solamente quedaría con el literal A y B. El C, que decía que pertenecía al Ministerio de Defensa, sería retirado. La siguiente, por favor. La situación de la SEDENA, brevemente, como les dije, la Secretaría de Defensa Nacional, no sé, bueno, la Secretaría se crea en el año 2012 y pertenece, como ustedes pueden ver, a la PCM. Debajo de las letras PCM está el escudo del Ministerio de Defensa, ¿ok? Entonces, a partir de agosto de 2016, la Secretaría pasó al Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa también estuvo yendo de un sitio a otro sitio, estuvo en ADIGEPE, que es la Dirección General de Políticas del Estado, y luego se la llevaron con el viceministro de Políticas para la Defensa. Luego de esto ha tenido otro nombre y ahora se llama UG SIDENA. Bien, entonces está dando vueltas por el Ministerio de Defensa indebidamente, ¿no? Está en una organización militar sin ser una organización militar, sino es de apoyo al militar, de apoyo a la parte militar, y no es y solamente es una secretaría técnica, no es una secretaría ejecutiva, o sea, no tiene control, no tiene comando. Quien dirige todo es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, sobre el cual me referiré luego. Este es solamente una secretaría, ¿no?, de ese consejo que sí existe, pero que no tiene secretaría junto a él, sino está en otro lugar. La siguiente, por favor. Entonces, el decreto, el marco normativo, el decreto supremo número 61/2016, ¿no?, contempla que la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional esté en el Ministerio de Defensa, como lo vimos, ¿no? Y eso tiene que ser retirado. La siguiente. Motivos. Esto es importante, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que existe en el Estado una organización que se llama el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, organización creada para enfrentar amenazas, crisis o fricciones muy graves. Consideramos, ¿no?, me atrevo a decir con los militares, que este asunto de la pandemia, por razones que vamos a ver luego, debió haber sido manejado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, porque es una amenaza. La pandemia está considerada entre preocupaciones de la política de seguridad y defensa nacional, y quien tiene responsabilidad de conducir, ¿no?, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el presidente de la República, ¿no?, como dice el artículo 118 y el artículo 164 de la Constitución. Y las tareas importantes están en estos círculos de la derecha: la defensa y soberanía de la nación, y protege a la población de las amenazas contra su seguridad, que son deberes primordiales del Estado. La siguiente. Bien. Les decía antes, la política de seguridad nacional desde el año 2017
fue la seguridad multidimensional, cambiada el 25 de julio del año pasado y ahora se llama Política de Seguridad Nacional Multisectorial porque es transversal a todos los sectores y tiene características diferentes a las anteriores. Esta política de seguridad considera amenazas tradicionales, que son las guerras entre estados, que están muy lejanas por ahora, las nuevas amenazas como el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, y las preocupaciones, que son las que están relacionadas con los desastres naturales, las pandemias, la inclusión social, el medio ambiente, contrabando. Son actividades sobre las cuales tenemos nosotros responsabilidad. La siguiente, por favor. Estamos enmarcados, son tareas que les corresponde hacer al Estado. Aquí hay algunas amenazas que solamente las digo más rápidamente y las acabo de citar: subversión y terrorismo, actores que afectan al Estado, medio ambiente, actividades de países y actores extranjeros, conflictividad social, ciberespacio y todos los riesgos que se generan, crimen organizado y delincuencia común, tráfico ilícito de drogas, corrupción en lo que compete a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, particularmente Fuerzas Armadas. No hay ni una sola responsabilidad que no esté contemplada dentro de la Constitución y dentro de la política de seguridad multisectorial que se le esté asignando a las Fuerzas Armadas. Todo está dentro de la ley, lo cual quiere decir que las actividades relacionadas con el orden público y atención a problemas de la naturaleza como se ha dado ahora en Lima, pues no corresponden a las Fuerzas Armadas y no están contemplados también aquí. Muy bien. Este Sistema de Defensa Nacional, en su artículo 163, garantiza la seguridad de la nación. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Brevemente, el Estado Nacional se organiza por sistemas. Uno de ellos es el Sistema de Seguridad Nacional, otro es el SINAGER, que tiene que ver con los desastres naturales, otro es el Sistema de Seguridad Ciudadana. Me estoy refiriendo ahora al Sistema de Defensa Nacional. El Sistema de Defensa Nacional lo compone el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, que es la SEDENA, y además la Dirección de Inteligencia y otros organismos del Estado que no vienen al caso citarlos ahora. La siguiente. Esto rápidamente. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional está presidido por el presidente de la República y tiene como finalidad enfrentar a crisis, amenazas o situaciones que estén relacionadas con amenazas tradicionales, nuevas amenazas como son el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, y preocupaciones como son las que yo cité, dentro de ellas podría estar la pandemia. ¿Y quiénes lo componen? El presidente que lo lidera y el presidente del Consejo de Ministros y también los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Interior, Justicia. Está el jefe del Comando Conjunto, está el comandante general de la Policía Nacional y también el director de Inteligencia Nacional. La siguiente. Esta organización puede implementarse también con otras del Estado que sean necesarias para enfrentar la amenaza, pero es una forma diferente de enfrentar un problema del Estado, no con un Consejo de Ministros. No, ni con un Consejo de Estado, que sí podría estar bastante cerca, pero un Consejo de Ministros no aplica aquí. No aplica, o sea, eso es no comprender cómo deben ser las cosas. Aplica un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Como dije antes, la SEDENA es una secretaría técnica que lleva toda la documentación de este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y que además tiene la particularidad de que tiene organizaciones dentro del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Todos estos gobiernos tienen una oficina relacionada con la seguridad y que depende de la Secretaría, lo cual da una tremenda ventaja, por ejemplo, para dar disposiciones desde el punto de la salud en la lucha contra la pandemia, poder utilizar mejor los recursos del Estado y otras cosas más, porque está permanentemente trabajando esta Secretaría durante todo el año. Lo malo es que ahora está metida en un hueco y no está haciendo las tareas que le competen. La siguiente. La siguiente.
Bien, como dije, esto guarda relación con lo que acabo de decir, tiene que articular el funcionamiento de todo el sistema y vuelvo a repetir en los campos no militares de la seguridad y defensa nacional. La siguiente, esa es la tarea básica, yo con esto ya voy por terminar la exposición. Siguiente, señor. Bueno, hay aquí unas funciones, ¿no? El planeamiento de la seguridad, propone al Consejo de Seguridad Nacional la siguiente, directivas, se encarga de la tarea documental, de controlar, formula y propone al Consejo de Seguridad las normas, realiza estudios estratégicos para promover investigación en las entidades públicas, la siguiente, todo aquello que es subsidiario o apoya a quienes dirigen la seguridad nacional. Orienta y supervisa la doctrina, asesora al Consejo de Seguridad Nacional, la siguiente. Y obviamente que articula a diferentes sectores del Estado, la siguiente. Tiene que ver con el planeamiento, como les dije, asesora a las entidades que conforman el sistema de defensa nacional. Siguiente. Son las tareas que les estuve diciendo y que les estuve relatando. Bien, este es el decreto legislativo, nuevamente, la siguiente, seguridad y defensa en el campo militar. Perdón, aquí por favor un momento, esto es lo que cité al principio. Fíjense, el Ministerio de Defensa es una entidad competente en los siguientes ámbitos. Las tareas del Ministerio de Defensa son seguridad y defensa nacional en el campo militar. También tiene bajo su responsabilidad las Fuerzas Armadas, a las reservas y movilización nacional, a la soberanía e integridad territorial y a la participación en el desarrollo económico social. ¿Qué hace la SEDENA dentro de un campo militar? Que es el que tiene el Ministerio de Defensa. Bien, con este siguiente. Siguiente. Es todo. Señores, esto es lo que he querido mostrarles al respecto de este segundo proyecto de ley y que considero lo vamos a trabajar y luego vendrá la exposición, así como el proyecto de ley que ha presentado el señor congresista Quiabra y luego ya entrará al debate. Voy a continuar. Ahora invitamos al congresista Alfredo Azurín Loaiza para que exponga su proyecto de ley número 1266-2021, ley que modifica los artículos 7, 8, literal C, del decreto legislativo 1291 que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior e incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la ley 29.277, ley de la carrera judicial, y el numeral 11 al artículo 4 de la ley 30.483, ley de la carrera fiscal, que aprueba el uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional del Perú y la magistratura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Señor congresista Azurín Loaiza, le cedemos el uso de la palabra. Adelante, congresista, tiene proyección. Gracias, señor presidente. Dado la inhibición por parte de la comisión, considero pertinente no hacer uso de la palabra para mi exposición en esta oportunidad. Gracias. Bien, gracias, congresista. Un momento, por favor, señores congresistas. Señora secretaria. Bien, voy a dictar el predictamen que es consecuente con lo que acaba de decir el congresista y está relacionada con la inhibición. Debo entonces poner en lectura, por cuestiones de formalidad, el debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley número 1266-2021, ley que modifica los artículos 7 y 8 del decreto legislativo 1291, que aprueba herramientas para
para la lucha contra la corrupción en el sector interior incorpora el numeral 9 del artículo 4 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial, y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, que aprueba el uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional del Perú y la magistratura. El mismo que les fuera remitido con la agenda para la presente sesión. Exposición. Pasaremos a lo siguiente. Este proyecto se presentó en el área de trámite y digitalización de documentos el 8 de febrero de 2022, siendo decretado la Comisión de Defensa Nacional, recibiéndose el 11 de febrero 2022 como segunda comisión dictaminadora, siendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la comisión principal. Solicitamos opiniones a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, a la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. El plan de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional 2021-2022 establece en sus objetivos generales proponer o modificar la legislación en el ámbito de competencia de la Comisión, para lo cual se deben estudiar y analizar las iniciativas legislativas en concordancia con las necesidades de los sectores involucrados, debiendo ser concordantes con los sectores defensa e interior y las otras materias propias de su competencia contenidas en los ejes temáticos. El plan de trabajo de la Comisión de Justicia 2021-2022 establece como temas a impulsar en su función legislativa la modificación de las leyes de la carrera judicial y la carrera fiscal, así como la labor de la Policía Nacional del Perú en su apoyo a la investigación. El objeto principal de este proyecto está directamente relacionado a la incorporación de un requisito adicional para acceder a la carrera judicial y a la carrera fiscal, incorporando la prueba del polígrafo de manera voluntaria. En el caso de la Policía Nacional del Perú, el decreto legislativo 1291 ya contempla en sus artículos 7, 8, 9 la prueba de control y confianza a través del polígrafo u otros medios tecnológicos. Por las consideraciones expuestas, a la Comisión de Defensa Nacional no le corresponde analizar materias relacionadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial, más aún si se pretende la modificación de las leyes de la carrera judicial, de la carrera fiscal, que son de competencia exclusiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Consideramos que esta iniciativa es fundamental para la lucha contra la corrupción, pero lamentablemente la materia no corresponde a este órgano parlamentario. Por ello, proponemos el presente dictamen de inhibición con la finalidad de que la Comisión de Justicia pueda dictaminarla a la brevedad posible y se agende para el Pleno. ¿Algún congresista desea intervenir? Si desea intervenir, puede solicitarlo. Bien. Congresista Cordero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, la iniciativa legislativa en debate propone incorporar la aplicación voluntaria de la prueba del polígrafo para acceder y permanecer en la carrera judicial y fiscal. Asimismo, propone dicha prueba para que el personal que accede y durante el desempeño laboral del personal del sector interior. Al respecto, considero que el proyecto de ley presentado a iniciativa de nuestro colega Alfredo Azurín es muy importante. Sin embargo, debemos tener en consideración que el plan de trabajo de la comisión establece, entre otros aspectos, que esta comisión ordinaria se aboca básicamente al estudio, análisis y debate de los proyectos de ley vinculados a los sectores defensa e interior. Asimismo, como ya lo mencionó, para el caso de la Policía Nacional, el decreto legislativo 1291 ya contempla en sus artículos 7, 8 y 9 la prueba del bolígrafo para el control de confianza, la que se efectúa con la utilización de este método del polígrafo y otros medios tecnológicos. En consecuencia, coincido con el predictamen elaborado por la Secretaría Técnica en el sentido que nos inhibamos de dictaminar el proyecto de ley en debate y que éste pase a la Comisión de Justicia, ya que es competencia de esta comisión, de acuerdo a su plan de trabajo, analizar y debatir propuestas legislativas vinculadas a la modificación a la carrera
judicial y fiscal. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cordero. En efecto, es correcto lo que usted dice, y en ese sentido es que nos vamos a inhibir para que este proyecto de ley pase a la Comisión de Justicia. Entonces, señores congresistas, si no hay más intervenciones, pasaremos a la votación nominal. Señora secretaria técnica, votación nominal. Señor presidente, votación nominal para la aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1266, predictamen de inhibición. Congresista José Williams Zapata. A favor. Congresista Williams, sí. Congresista Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya, sí. Congresista Alfredo Surín Loaiza. A favor. Congresista Surín, sí. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Quiabra, sí. Congresista Luis Cordero. Cordero Yontay, a favor. Congresista Cordero Yontay, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto, sí. El congresista Yaeque Espinosa Vargas ha presentado licencia, señor presidente. Congresista Alex Flores Ramírez. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Señorita secretaria, he consignado mi asistencia por el chat, por favor. Sí, señora congresista, el presidente ya comunicó que se consignaba su asistencia. Congresista Juárez, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Lizarzaburu, a favor. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, a favor. Congresista Montalvo, sí. Congresista Abel Reyes Cam. El presidente, el congresista Roberto Sánchez ha presentado licencia y la congresista Lucinda Vázquez también. Volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Alex Flores Ramírez. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente. Congresista Gonza, a favor. Congresista Gonza, sí. Una maravilla. Congresista Cordero. Congresista Gonza, sí. Señor presidente, tenemos 12 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención, unanimidad. Bien, señores congresistas, tenemos 12 votos a favor, ningún congresista a favor y tampoco han habido abstenciones. En ese sentido, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley número 1266-2021, ley que modifica los artículos 7 y 8, literal C del decreto legislativo 1291, que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior e incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la ley 29277, ley de la carrera judicial, y el numeral 11 al artículo 4 de la ley 3483, ley de la carrera fiscal, que aprueba el uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional de Perú y a la magistratura. Bien, señores congresistas, vamos a pasar ahora al numeral 7, que consiste en el debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído en el proyecto de ley número 570 partido 2021 CR, antes el número 8087 partido 2020 CR, por el que se propone la ley que otorga el título honorífico de héroe nacional al sargento segundo fallecido Gavino Puño Colque, hecho acaecido en la campaña contra Colombia en 1933. Exposición. Este proyecto de ley fue actualizado
por el Consejo Directivo, cuyo autor fue el excongresista Napoleón Puño, quien lo presentó en julio del 2021. La presente propuesta está referida a Gavino Puño Colque, quien a los 19 años se incorporó al servicio militar y el año siguiente, con el grado de sargento segundo, participó en el conflicto bélico del Perú en Colombia. La propuesta resalta la participación del sargento en la campaña con Colombia en 1933, quien se encontraba patrullando en dirección a Huepí y al contactar al enemigo falleció combatiendo, lo que fuera reconocido en ese entonces por el comandante en jefe del nororiente como muerte en acción de armas y como consecuencia de ellas. Se cuenta en la actualidad con una guarnición en su honor en la margen izquierda del río Morona, la que fuera sede del Batallón de Infantería de Selva número 47. En el conflicto de 1995, además de incluir su biografía en los apuntes históricos de héroes y personajes militares del Perú en el 2006. Es importante señalar que el procedimiento para la declaratoria de héroe nacional está debidamente detallado en el reglamento de la Ley 26841, el mismo que se inicia en el Poder Ejecutivo y en el presente caso debió ser por los comandos militares. El Consejo Nacional de Calificaciones de Acciones Heroicas es quien califica y formula la propuesta. La participación del Congreso de la República es en etapa final, considerando que el título honorífico es otorgado por ley. En el presente caso, el Centro de Estudios Históricos Militares Perú indica que ha realizado la búsqueda de la información requerida en el acervo documentario del Archivo Histórico Militar del Perú, pero lamentablemente no se ha encontrado documentación referente o relacionada con el sargento Gavino Puño Colque, particularmente referida a acciones resaltantes. Es importante recordar que no solamente debe fallecer en el combate, sino que debe realizarse un estudio para determinar si el proponente para héroe llevó a cabo una hazaña o virtud relevante, amor por la patria y a sus semejantes. Por ello, no se puede determinar si el fallecimiento en la campaña con Colombia de 1933 del sargento segundo Gavino Puño Colque fallecido cumple con esos supuestos. La presente propuesta necesariamente conlleva iniciativa de gasto, ya que el reglamento de la ley 20841 precisa que los herederos de quien es declarado héroe nacional tendrán derecho a una pensión de gracia vitalicia. En ese orden de ideas, debemos señalar que la Comisión de Defensa Nacional propone la no aprobación del proyecto de ley y su remisión al archivo. Eso es evidente que en los conflictos externos que datan desde CENEPA hacia adelante han habido muchas personas que han muerto heroicamente, pero no han tenido esa condición, ¿no? Y como se está citando líneas arriba, sería un precedente que podría crear muchos problemas para efectos de una iniciativa de gasto. Y estamos hablando también de la Cordillera de Cóndor y otros conflictos con el Ecuador. En ese orden de ideas, debemos señalar que la Comisión de Defensa Nacional propone la no aprobación del proyecto de ley y su remisión al archivo. Sin perjuicio de ello, proponemos también que el presente dictamen sea remitido al Ministerio de Defensa, quien preside el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, para que evalúe la procedencia o no de la declaratoria de héroe del sargento segundo fallecido Gavino Puño Colque. ¿Algún señor congresista si desea intervenir, puede solicitarlo? Si no hay intervenciones, pasaremos a la votación. Señora secretaria técnica, votación. Señor presidente, el congresista Perdón. Flores ha solicitado se consigne su voto a favor en el predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 1266. Ok, bien, de acuerdo, lo tomo en cuenta, señora secretaria. Se consigna la votación a favor del congresista Flores. Señor Bien. presidente, votación nominal
del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído en el proyecto de ley 570. Congresista José William Zapata. A favor. Congresista William, sí. Congresista Jenny López Morales. López Morales a favor. Congresista Jenny López, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya, sí. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín, sí. Congresista Roberto Quiabara León. A favor. Congresista Quiabara, sí. Congresista Luis Cordero Yontay. A favor. Congresista Cordero, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto, sí. Congresista Alex Flores Ramírez. A favor. Congresista Flores, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu. Lizarzaburu, a favor. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Américo Gonza Castillo. A favor. Congresista Gonza, sí. Congresista Montalvo Cubas, segundo. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente, contamos con 12 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Unanimidad. Bien, señores congresistas, tenemos entonces 12 parlamentarios que han votado a favor, ninguno en contra y tampoco han habido abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad de los presentes el dictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído en el proyecto de ley número 570 partido 2021 CR, por el que se propone la ley. Congresista Montalvo, presidente, a favor, mi votación. Bien, Aló, presidente, no sé si me escucha. Congresista Sí, Montalvo, a favor. sí, congresista Montalvo, su voto está a favor. Y apague su micro cuando pueda, por favor. Bien. Congresistas, apagar sus micrófonos. ¿Quién es? Ya, gracias. Montalvo, general. Ajá, gracias, congresista. Bien, nos quedamos por el que se propone la ley que otorga el título honorífico de héroe nacional sargento segundo fallecido, Gabino Puño Colque, fallecido en la campaña contra Colombia en 1933. Señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señora secretaria, votación nominal, por favor. Señor presidente, autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. Congresista José William Zapata. A favor. Congresista William, sí. Congresista Jenny López Morales. López Morales a favor. Congresista López, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Montoya. Disculpe. Congresista, ¿Podría repetir la votación que no la escuché? Estamos votando la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. A favor. Congresista Montoya, sí. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín, sí. Congresista Roberto Quiabara León. A favor. Congresista Quiabara, sí. Congresista Luis Cordero Yontay.
Cordero Yontay, a favor. Congresista Cordero, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto, sí. Congresista Alex Flores Ramírez. A favor. Congresista Flores, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Carmen Juárez Gallegos. Congresista Gonza, a favor. Congresista Gonza, sí. Congresista Juárez, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez, sí. Congresista Lizarzaburu, a favor. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista segundo Toribio Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Camp. Volveremos a llamar, señor presidente, a los congresistas que no han contestado votación. Congresista segundo Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Camp. Señor presidente, tenemos 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Bien, señores congresistas, 12 parlamentarios han votado a favor, ninguno en contra, tampoco han habido abstenciones. Congresista Montalvo, a favor. Congresista Montalvo, a favor, son 13. Bien, entonces tenemos... Ya, entonces son ahora 13 congresistas que han votado a favor, ninguno en contra y tampoco han habido abstenciones. La dispensa ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Señores congresistas, se levanta la sesión siendo las 11 horas con 30 minutos del día jueves 3 de marzo del 2021. Señores congresistas, el día lunes tenemos una sesión ordinaria donde vamos a ver otros proyectos de ley. Gracias, tengan ustedes un buen fin de semana. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buen fin de semana para todos, colegas. Un abrazo desde Madrid. Gracias, presidente. Buen fin de semana.